Hola gente de YouTube, espero que se encuentren bien y tengan ganas de escuchar una ensalada de weas que se me ocurrieron porque hace rato de, desde el verano pasado, este verano, ando con una idea de hablar de ciertas cosas como la voluntad y la fe. Y ustedes dirán, bueno, esta wea no se trata de cine o juegos y cosas que se le ocurran a este sujeto. Ahora viene con dogma. Sí, pero quiero plantear estos puntos, estos conceptos de una forma, ¿cómo decirlo? Diferente. No la voluntad o fe que conocemos desde tiempos ancestrales, como es la fe de nuestros abuelos, tíos, padres, etcétera. No ese tipo de fe, o quizás sí, bueno, no sé. El tema es que, junto con eso, ayer volví a ver la película El Club de la Pelea y hay ciertas cositas que se pueden entrelazar entre esta película, este film y el concepto voluntad. Así que empecemos con la película en primera instancia que nos va a llevar al concepto siguiente. Bueno, ¿qué es el Club de la Pelea? El Club de la Pelea es una película basada en un libro, basada en el libro de Chuck Palahniuk, algo así creo que se llama. No estoy seguro. Sí, ese es el nombre del sujeto. ¿Y de qué se trata esta película basada en este libro? Bueno, básicamente trata de un weón que no puede dormir. Dice que lleva 60 días sin dormir. Yo no sé cómo nos ha muerto el weón hasta ese punto. Pero el tema es que el tipo va al médico. Tiene una pega de mierda, por cierto. Y el médico le dice: ¿quieres ver dolor? Porque este le dice: es doloroso no poder dormir. ¿Queréis ver dolor? Anda a los clubes de weones que no tienen coco, no tienen testículos, que se sienten menos hombres y se convencen con frases de seguimos siendo hombres porque le quitaron eh, parte de su aparato reproductivo. Ya no pueden cumplir la función que les mandó a hacer el tatita Dios de embarazar mujeres y ser superhombre y mandarse a cambiar dejando a las cabras tiradas. Ya no pueden cumplir esa función. Así que nuestro compadre, que es el narrador, se conoce como narrador por la comunidad cinéfila. Entonces el narrador nos empieza a contar la vida, bueno, su vida, eh, mediante su trabajo, su, su no dormir que tiene constantemente. Y en menos de 5 minutos ya estamos en grupos de, o no, bueno, eso es como el comienzo, después nos llevan a eso. En el comienzo aparece lo que es su grupo de autoayuda. Entonces el sujeto asiste a uno de estos grupos que le recomendó el médico. El weón cagado que no le quiso dar una pastilla le dijo: no, tu sueño tiene que ser natural, bla bla bla. No, pero eso es doloroso no poder dormir. Ya anda a ver a estos weones que están llorando porque no tienen coco. Y nuestro compadre va. Y entonces empieza a hacerse un poquito adicto a este tipo de actividades o comunidades donde ve a gente constantemente sufrir. Es como que si le gustase el dolor o se siente identificado de alguna forma o simplemente no sabe qué más hacer con su cagada de vida y con su sueño y decide ir a estos grupos. Y en uno de estos grupos conoce a un buen compañero de él, Bob, que hacía pesas y se inyectaba cosas que le ponían a los caballos y bla bla bla. Y era un monstruo, bueno, así un buen gigante. Y entonces vemos a nuestro compadre que por primera vez está llorando, está deconstruido, deconstruide, de, o como se le quiera decir según el vocabulario progre.
Y a medida que avanzan este tipo de actividades, conoce a una comadre que se llama Marla. Sinceramente no quiero ahondar en ese personaje porque me cae mal la weona. Y en resumidas cuentas, podríamos decir que las mujeres no tienen que meterse en actividades masculinas. Porque lo único que hace esta weona es arruinarlo todo. Y después, básicamente, es un peligro que ande por ahí weando. Así que, chao comadre. Sigue siendo mujer por ahí. Acá no te necesitamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este compadre, en algún momento, en uno de sus viajes, donde va a haber un accidente o algo así. Sí, un accidente, sí. O sea, me quedé dormido en esa parte ayer, weón. Porque tenía muchos sueños. Pero por lo que me acuerdo, andaba trabajando y se ponía a pensar de que la gente simplemente es un número en su trabajo, por lo menos, porque él se dedicaba como a ver revisiones de accidentes y cosas así. Entonces, murió un weón, agregamos un weón más, básicamente un número más, una persona muerta más. ¿A quién le importa? A nadie. Entonces, en uno de estos viajes conoce a Tyler Durden, el primer weón que tiene nombre en esta película, porque el narrador o el sujeto que nosotros conocemos no tiene ni un puto nombre. Así que a medida que se van conociendo con Tyler, o spoiler, conociéndose a sí mismo, en un momento llegan a un bar, salen para afuera, luego de eso, no, perdón, antes de eso tienen una charla más o menos interesante. Luego salen afuera y se agarran a combos los hocicos. Qué bonito. Después de una conversación amistosa, se agarran a golpe. Qué buen amigo este compadre. Y lo que ocurre, es lo que todos sabemos, los que han visto esta película, es que a la larga forman un club de la pelea. Ahí el nombre, el club de la pelea. Y a medida que se forma, a medida que hay más peleas, llegan más hueones y se establecen reglas de que no tienes que hablar con nadie de este club de la pelea, bla bla bla. Y en un momento nuestro paisano Tyler dice: veo caleta, hueones, así que ustedes rompieron la regla de no hablar con los demás hueones sobre este club de la pelea. Y aquí se pone seria la película porque empieza el tema de la voluntad de hacer cosas, de dejar de andarse lamentando como los hueones. Y termina el tema del trastorno de este hueón, de andar como los hueones ahí tratando de dormir. Como que se queda un poquito aparte por la actividad que tiene como activista de este grupo. Respecto a esto, los trastornos y hacer actividades es algo súper importante que la gente de repente no considera cuando tiene algún problema emocional luego de alguna ruptura amorosa, o se siente mal, o quedó sin pega, o alguna pelea familiar, etcétera. Profesionales siempre indican que lo más sano y efectivo, lo más provechoso que puedes hacer es hacer actividades, ya sea correr, salir a trotar, ejercicios. Porque creen que los hueones que tienen una ruptura amorosa se ponen a hacer pesas y todas esas cosas fitness porque los cagó la hueá? Los patearon y después se sienten mal y tratan de sentirse bien sacando un poquito músculo, pero siguen siendo feos. Entonces este tipo de cosas sirven muchísimo. ¿Por qué? Porque liberan los químicos de la felicidad, alegría y todas esas cosas. Entonces aquí ya tenemos uno de los puntos que quería tocar. Por cierto, la pauta es trastornos, actividades, tomar la rienda de tu vida, voluntad, fe
extremos, doble personalidad, conciencia, moralidad e impulsividad animal. Crossed, el cómic escrito por Garth Ennis, que tiene que ver esta wea, ahí lo veremos. Y por último, ser lo que quieres ser una Barbie Girl. Ya, entonces, volviendo al tema de la voluntad, este punto es muy importante porque la voluntad en sí, a ver, busquemos la definición de voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Uno puede decir, sí, es querer hacer algo y hacer las cosas y seguir haciendo cosas. Busquemos voluntad, definición. Definición psicología, no, filosófica, conchetum. Voluntad en el diccionario soviético de filosofía. Ya, es la wea que me tiró Google. Voluntad, definición. La voluntad, la definición más básica. Voluntad. Busquemos en Wikipedia. Yo sé que todos se ríen de Wikipedia, pero sirve para buscar la concepción, lo que significa el término. La voluntad es la aptitud de decidir. Ojo con eso, porque decidir a hacer algo es el pie inicial, que es lo que puede hacer la diferencia entre seguir hundiéndote en tu misma mierda todos los días o agarrar tu buzo deportivo, ponértelo y salir a correr. Es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. La palabra resultado aquí también tiene mucha importancia porque los resultados que vemos, que palpamos, que vemos que están ahí luego de hacer algo, son la parte, diría que incluso más importante aún que decidir hacer algo. ¿Por qué? Porque si no vemos resultados, simplemente nos desmotivamos. Y ahí podemos caer en un ciclo de... O no ciclo, porque si no estaría ahí siempre haciendo ejercicio y no habría ni una hueá de resultado. Estaríamos en una especie de... no me conformo con lo que hago, no pasa nada, me desanimo, vuelvo a dormir todo el puto día, no me baño, no como, no hago ni una hueá. Entonces, ese es el concepto voluntad, el cual es muy importante para hacer cosas y dejar de andarse lamentando, como dije, como los huevones. Sinónimo de eso, podríamos decir que es la fe, quizá, pero la fe es un concepto un poquito más abstracto, por decirlo de alguna forma, el cual también voy a buscar aquí, voluntad, fe. A ver, voluntad de Dios, no, pues si está buena en nada, para evangelizarlos. Así que... ¿Cómo mantener la fe y la esperanza? Es el problema de la fe, que se reduce básicamente a la esperanza de que ocurra algo, pero la esperanza, por algo existe el dicho, la esperanza es el peor mal para los pobres, porque si te ponías a esperar algo, básicamente puede que no pase ni una mierda. Fe, definición, ya aquí encontré. Creencia y esperanza, lo que les decía, personal es la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que miren, ojo con eso, determinada actitud vital, o sea que también tenéis que tener un poquito de voluntad para que te impregnes de fe, tu espíritu o mente, no sé, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Básicamente voluntad. Creer en algo, ser un poquito ciego, jugar con el azar de la vida. Porque a veces la fe, el problema que tiene es que, a diferencia de la voluntad, puede que no existan, no se traduzca en resultados. La voluntad siempre va a tener resultados, ya sea cagarla y aprender
o aprender y que algo salga bien. No es como que a mí me haya resultado todo, pero al menos tengo una serie de objetivos que son para otro día. Volviendo a la fe y voluntad. El problema de la fe es que también puede llevarnos a extremos. Y cuando ese extremo no resulta bien, nos podemos ir a otro extremo que puede ser exactamente, que puede ser muy dañino. Por ejemplo, en el libro El primer hereje de Warhammer 40k, sé que siempre nombro Warhammer 40k porque es una de las weas que más me apasiona en este mundo terriblemente aburrido. Hay un libro que se llama El primer hereje que recomiendan mucho para iniciar lo que es lectura en este brutal mundo. Existe un sujeto que se llama Lorgar Aureliano. Lorgar Aureliano cayó en el planeta Colchis, si no me equivoco, luego de que el caos le quite al emperador sus cápsulas de sus pequeños engendros y los lancen a volar a la mierda. O Herda los mandó a volar por ahí, qué sé yo. No se sabe bien. El tema es que Lorgar cayó en un planeta muy, pero muy devoto. Pero devoto en entidades oscuras. Con el paso del tiempo hubieron guerras y Lorgar dijo ya ahora vamos a creer en el emperador y bla bla bla. Lorgar, como comandante de guerra, como hijo del emperador, como primarca, su objetivo era conquistar planetas en nombre del emperador y la Gran Cruzada. Pero a pesar de que era el segundo en tener más legionarios, solamente superado por los 200.000 o 250.000 de Robert Gilliman de los Ultramarines, Lorgar, en vez de conquistar planetas, decía, ya weones, hagan arcos de triunfo, alaben al emperador y todos los weones de este planeta van a ser evangelizados en la fe del emperador y bla bla bla. Entonces el emperador cachó que su hijo andaba haciendo puras cagas porque él nunca le dijo que lo adoren como un dios, aunque técnicamente sí es un dios, porque sabía de la capacidad de irracionalidad que puede tener la religión, la fe. Entonces, Lorgar, luego de demorarse en la Gran Cruzada en sus conquistas, el emperador lo visitó en Colchis, visitó su capital, Monarquia, y básicamente la hizo mierda. ¿Por qué? Porque como les dije, el emperador le dijo, no me adores como un dios. ¿Y qué es lo que hizo el weón? Adorarlo como un dios. Entonces, la fe de Lorgar se vio frustrada. Imagínate que el día de mañana baje Dios o baje Jesús y le diga, oye, pero ustedes son hueones, no entendieron nada de lo que les dije. ¿Qué pasaría? Esa fe, esa adoración, esa devoción, ese vínculo extremo de fe de una persona hacia otra entidad, se transformaría básicamente en desprecio, en frustración. Es como amor y odio. Es lo que pasa, amas a alguien, después terminas odiándolo quizá. Eso es exactamente lo que sucede con la fe. Ese es el problema de la fe, se puede volver extrema. Y cuando se vuelve extrema se puede ir al otro extremo y se puede ir básicamente a la mierda todo. Entonces, ¿qué pasó? El emperador ordenó la destrucción de la más grande ciudad de Colchis, Monarquia. Y aquí aparece una de las frases más célebres de los libros de Warhammer 40k, es cuando la sobreviviente de la destrucción de Monarquia dice, Dios existía, existe y nos odia. ¿Qué harían ustedes si, por ejemplo, no sé,
si creen en algún dios, ese dios les dice: chupa la concha de tu madre, no estoy ni ahí con vos. Obviamente ustedes se llenarían de desprecio hacia esa entidad. Luego de adorarlo una vida entera, que te manden a la mierda debe ser frustrante. Entonces, Lorgar, luego de su frustración, escucha las palabras de su hermano adoptivo y su padre adoptivo, quienes son respectivamente Erebus, el primer hereje, y Corphaeron, otro concha grande de su madre. Le dicen: pero señor Primarca, vamos a buscar a unos dioses que sí desean ser adorados. Y Lorgar dice: ah, mira, interesante. Entonces, la fe de Lorgar lo lleva a cruzar la galaxia, a buscar el planeta Cadia en ese momento y tener un encuentro con un emisario de estos dioses. Básicamente, la frustración de Lorgar hizo que Erebus pueda corromper a su primarca, hacer que adoren a las entidades caóticas y básicamente partir el imperio en dos. Ese es el poder de la fe. Lorgar lo dice en su libro que escribió, que el hombre más débil, si tiene fe, se puede convertir en el hombre más potente del mundo, fuerte en este caso. La voluntad dice que tú no necesitas nada, solamente tú eres lo que necesitas, tus dos manos, tus dos piernas, tu corazón, tu mente. Solo eso necesitas para doblegar la galaxia. No hay nada más fuerte en la existencia que la voluntad de un hombre. Pero ahora imaginémonos un poquito voluntad y fe. Esta weá podría ser el arma más potente del mundo mundial, mundialísimo. Pero volviendo a la película, lo que ocurre es lo siguiente. Vemos que estos compadres ya se fueron en la extrema y empiezan a ver a Tyler Durden como un weón a seguir, y empieza el proyecto Mayhem. El proyecto Mayhem básicamente quiere destruir el estereotipo de el hombre debe endeudarse, el hombre debe tener una casa, el hombre tiene que ser el sostenedor de la familia, el hombre tiene que tener toda esta weá o si no, no eres respetado, el hombre tiene que trabajar en toda esta weá o si no, valís callampa, el hombre tiene que tener toda esta plata o si no, eres un pobre weón. El proyecto Mayhem trata de erradicar todo lo que es este estereotipo de tienes que hacer esto o no eres nadie. Porque el hombre siempre ha vivido al ritmo de lo que nos impone la sociedad. Vivimos en una sociedad, como dice mi compadre Joker. Entonces, básicamente, la publicidad de la que nos habla Tyler Durden en una de sus reuniones es lo que determina lo que tiene que hacer un hombre en la vida. Y por eso nos dice este compadre: les dijeron a ustedes que podrían ser estrellas del rock y aquí están valiendo cualquier corneta agarrándose a combo. Y de a poquito se van dando cuenta de que esto no es tan así como les habían dicho. Entonces esta frustración se transmite en hacer mierda todo, porque ese es el objetivo del proyecto Mayhem. Y aquí podemos poner en la balanza lo que es la conciencia, la moralidad por este lado y la impulsividad animal. Básicamente el narrador es la conciencia y la moral, y la impulsividad animal podría decirse que es Tyler Durden. Esto también nos puede llevar al punto de ser lo que quieres ser. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo siempre cuando era niño me guiaba por la opinión de un amigo. Le preguntaba a él: ¿qué opináis tú de esto? ¿Qué opináis tú de aquello? ¿Qué opináis de esto? Y si me decían sí, yo lo hacía. Si me decían no, que fome la wea, me convencía a mí mismo de que
eso no era lo correcto, eso era así, eso era allá. Entonces yo no podía hacer lo que quería hacer. Y en un momento dije, váyanse a la chucha, yo no tengo por qué escuchar ni un weón. Y quizás no llegué al punto de impulsividad animal, pero sí me ayudó mucho a decidir lo que quiero hacer realmente. ¿Y qué quiero hacer? Puta, todavía lo estoy buscando, pues weón, pero ya por lo menos no estoy escuchando weones. Entonces, por otro lado tenemos la impulsividad animal, que básicamente está encadenada por las reglas de la moralidad. Y en este punto quiero llegar a el cómic Crossed, escrito por Garth Ennis. Crossed es un cómic, es como si las portadas de Cannibal Corpse, esas donde salen niños hechos huesos y lo están haciendo mierda unos carniceros, todas esas weas, o mujeres mutiladas, cosas así, bien simpaticonas. Es como si esas portadas cobraran vida y fuesen un cómic, algo así. Crossed es un cómic de... Básicamente significa los cruzados. No es el equipo de la católica y no son los weones que andan conquistando Jerusalén. No son esos weones. Crossed significa los cruzados. ¿Por qué? Porque los infectados tienen una cruz en la cara. Y los infectados básicamente son lo que seríamos en la prehistoria. Gente que hace mierda a otra gente. Básicamente lo que seríamos si no existieran las reglas. Porque las reglas... A ver, empecemos por el hecho de que el hombre siempre ha querido controlar al hombre para que el hombre no destruya al hombre. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a la evolución, a la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque nunca podemos controlar al hombre, porque no nos podemos controlar en sí. Básicamente si nos vamos a 4.500 millones de años hacia atrás, podemos deducir un poquito que la Tierra, los cuerpos que deambulan por el universo nacen del caos. Y este es un dato que puede interesarle o no a la gente. Se teoriza que el orden universal está hecho por que los agujeros negros distorsionan todo a su alrededor. Básicamente, nuestro origen yace en un cuerpo que desconocemos. Obviamente a la larga vamos a ser seres terriblemente inestables, pues weón, ¿qué esperáis de eso? Entonces, la moralidad nos dice que tenemos que comportarnos, que tenemos que ser educados, que tenemos que querer a nuestros prójimos y toda esa sarta de weá. Pero la impulsividad animal nos dice, vamos a agarrarnos a combo, tomemos todo el día, tengamos sexo desenfrenado y así un montón de weá. Chocar gente, chocar poste de luz, qué sé yo, andar curado haciendo weá. Entonces, ¿cómo podemos controlar al hombre? El hombre solamente se puede regular, no controlar. Porque si fuese ese el caso de controlar, básicamente no habrían guerras, pues weón. Y siempre hay guerra en todos lados. Que no te lo muestre la tele es diferente. Entonces el Crossed es una alegoría, metáfora, qué sé yo, como se quiera decir, hacia lo que seríamos sin las reglas. Entonces ya llegando quizá al punto final de la película, vemos que explota toda la weá que estaba ahí al frente de estos weones en la escena final, que eran básicamente los edificios que tenían todas las cuentas bancarias. Y Kabum Kabum Cataplum se murieron sus cuentas y listo, fin de la película. Entonces, en resumen, porque ya no se me ocurre ninguna weá para seguir hablando, podemos decir que cuando estás en tu propia basura, en tu propia mierda, llorando ahí porque ay, nadie me quiere, ay, por favor, auxilio, simplemente puedes decir,
voy a hacer algo. Voy a poner un poquito de voluntad. Voy a ponerle un poquito de fe a esto. Porque como les dije, la fe es extrema, se puede ir a la chucha. Así que es mejor tomar la voluntad como recurso. La voluntad, para que ustedes sepan, para mí es el arma más fuerte y segura, a diferencia de la fe, que fácilmente se puede quebrar. Y adivinen quién demuestra lo que es la voluntad. Adivinen qué concha su madre más grande de la historia nos muestra qué es la voluntad. Adolf Hitler. Y esto lo podemos ver no en él, sino en los alemanes. Hitler, como he dicho otras veces, o como ya todo el mundo sabe, le dijo a la gente: hagamos una Alemania para los alemanes. Vamos, conchetumare, dijeron los alemanes. ¿Qué pasó después? Hitler tenía un montón de extremistas. Obviamente también había gente que no quería pelear por este weón, pero como eran del ejército, tenían que hacerlo. Entonces, ¿qué pasó con Hitler? Básicamente lo veían como un dios. Entonces, Hitler, solamente con la voluntad de los alemanes, doblegó al mundo. Puso el mundo patas para arriba. ¿Y por qué la gente seguía tanto a este weón? Básicamente porque le está prometiendo el paraíso. Alemania para los alemanes. Un país para sus ciudadanos. ¿Qué hacían los weones? No me ayude, enfermera rusa. Viva Hitler. Váyanse a la concha su marido. La voluntad de un individuo puede crear extremistas bajo su mando. La voluntad en sí es quizá más concreta que la misma fe, pero la fe puede crear hueones mucho más extremos, tales como los hueones que les mencioné en el libro El primer hereje, quienes básicamente después eran demonios devotos al caos, eran literales demonios en armaduras de hueones de 2,5 metros. Imagínense esa hueá peleando en un libro, así como: bueno, compadre, fui al infierno, literalmente al infierno, y volví y cacha, ahora soy un demonio, así, pura fe, pues compadre, cacha estos músculos, cacha estas garras depredadoras, cacha este instinto asesino, de pura fe, pues compadre. Eso es lo que puede llegar a hacer la fe y la voluntad. Básicamente, transformarnos en monstruos. Por eso existen las reglas para que el hombre, perdón, como les dije, las reglas son creadas por el hombre para que el hombre no destruya al mismo hombre. Porque básicamente nacemos del caos y esa weá no la vaya a poder controlar nunca. Siendo honesto, ya no se me ocurre nada más que decir. No planeé mucho este temita. Lo tenía en la mente, lo tenía ahí deambulando. Lo quería hablar. Y sin nada más que decir, suscríbanse a mis redes sociales. Perdón. Suscríbanse al canal y síganme en Insta y todas esas weas. Y sin nada más que decir, les deseo salud y victoria. Adiós.